El aire ya no es suficiente. Por eso nos movemos por el ciberespacio a máxima velocidad. La RZ Radio, porque el futuro es hoy. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Buenos días. Yo siempre digo lo mismo y lamentablemente debo decir siempre lo mismo hasta que venga un gaucho en estas tierras a mandar, ¿no? Son buenos porque nuestro espíritu es bueno cuando uno se levanta, por lo menos, pero siempre hay noticias desagradables. Un gobierno que lo único que ha hecho con el pueblo argentino es hacerlo sufrir, hacerlo pagar los platos rotos y el pato de la boda de un festín que se comen ellos, desgraciadamente dicho en forma muy burda, pero siempre tienen que ser buenos días para el optimismo de un buen peronista y de un buen argentino. Antes de todo, de absolutamente todo, iba pasando por los estudios Alicia Sánchez, es la esposa de Luis Delía. Yo la vi por televisión, no la conocía, la vi con una entereza que me admiró, con ovarios, como le acabo de decir en privado, que los puso sobre la mesa, defendió a su marido con una gran fortaleza espiritual y defendió al movimiento nacional y popular, al peronismo, a todos los que estamos de este lado de la grieta, que es la del lado de la nación y de su pueblo, fundamentalmente del pueblo. Alicia, quiero saludarte, agradecerte lo que has hecho por el movimiento, felicitarte por lo que has hecho por tu marido y compañero y darte la oportunidad de dar un saludo a nuestros compañeros que nos escuchan. Muchísimas gracias a ustedes por semejante reconocimiento, sabiendo quién es también, que me vengo a enterar ahora y de conocerlo. Lavaqué es su apellido. Así es. Y bueno, agradecerle también esta oportunidad que me da en estos minutos. Y bueno, la pregunta que me hizo, ¿cuál era? Yo te diría un saludo a nuestros compañeros y a nuestros compatriotas, y si querés decir algo de lo que vos sentís, dale. Sí, escuchando todo lo que estabas diciendo de este gobierno, realmente es así. Es un gobierno oligarca, neoliberal frío, cínico, que no le importa el pueblo, que se está realmente pasando los peores momentos históricos en el país que se vivió hasta ahora, porque hemos vivido los 90 que fueron durísimos, pero este gobierno sin duda en 2 años está llevando el país a peores épocas, digamos, de pobreza que todos esos años de gobierno neoliberal de los 90. Sin duda un gobierno de CEOs y de la oligarquía misma, ¿no? Del otro lado del mostrador. Y ya vivimos esto, pero es muy triste después de haber vivido 12 años de gobierno nacional y popular, donde hubo distribución de la riqueza, donde se dio valor a la educación, se dio valor a cada uno de los ciudadanos con capacitación, donde hubo una generación entera, varias generaciones de hijos de trabajadores que fueron a la universidad y que ahora escuchamos, ¿para qué tantas universidades? ¿Qué es esto? De parte de un presidente que realmente mintió y que algunos le creyeron, y de una gobernadora de la provincia de Buenos Aires también sin escrúpulos diciendo, ¿cuándo vimos que los hijos de los pobres vayan a la universidad? Pero ¿no? hace buen teatro. Es muy triste, es espantoso, diría yo, que con absoluta protección de los medios hegemónicos de comunicación, por eso lo hace, ¿no? Y una buena actuación teatral, porque es bien actriz. Totalmente. Es una loba disfrazada de cordero, ¿no? ¿Te acordás quiénes fueron liberados de la cárcel, de esta prisión preventiva tan absurda, junto con Luis?
Sí, fueron Carlos Zanini y... ¿Vudú? No, antes. No, Vudú fue antes, fue el otro compañero que es musulmán. Yusuf Jalil. Ellos tres, el 24 de marzo, ¿no? Una fecha realmente también muy conmovedora, simbólica, ¿no? Y simbólica de nuestra. Yo te voy a pedir un país. Sí, perdón, querida. Sí. Te voy a pedir un favor, Alicia, en nombre de todos, porque estoy seguro que todos compartimos esto acá en nuestro programa. Dale a Luis un gran abrazo, que se lo transmita a los compañeros que salieron y especialmente a los que no salieron. Quedó Esteche y Julio Devido. Julio Devido, que también. ¿Y vos tenés hijos? Yo tengo 5. Yo tengo 5 pibes que ya son sos una hombres piba y al lado de mujeres. tus hijos. Sí, mi hijo mayor cumplió el viernes 34 años. A la pucha. Y después tengo uno de 31, una nena que va a cumplir 30 el 18, y después tengo otra de 27 y uno de 25. Ya son jóvenes grandes y bueno, están estudiando, y algunos trabajando y estudiando. Te preguntaba para que les des un beso de parte nuestra. Un abrazo a Luis, decirle que lo felicitamos por lo que está haciendo. Si me permitís, quiero decir una cosita sobre el tema del aborto, nada más. Porque hoy se discute en comisión, otra vez, comisiones, creo que ya se hace un dictamen acerca del tema de hoy es el dictamen, mañana va el penalización del aborto. Y bueno, yo vengo de la Iglesia Católica, bueno, de hecho nosotros no abortamos, hicimos un Twitter con Luis, pero considero que ese tema hay que tratarlo porque se mueren muchas mujeres, y muchas mujeres pobres, ¿no? Entonces estamos a favor de la vida, pero también de la vida de las mujeres. El lema nuestro es el que ha adoptado el llamado Grupo Peronistas por la Vida. Queremos salvar las dos vidas. Exacto. No es que no queramos salvar una, queremos salvar las dos. Y sobre todo, y vos me lo vas a entender y Luis lo va a entender, porque la política del peronismo, desde que yo tengo uso de razón, es el aumento poblacional, no la disminución. Pero sí. Para eso hay que hacer una política de justicia social que estos señores, con el perdón de los señores, ni conocen siquiera. Te agradecemos mucho, Alicia. Muchas gracias. Gracias a usted. Dale un abrazo a Luis, repito. Muchas gracias. Y a tus hijos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a la rutina. Esto fue un postre adelantado, ¿no? El plato más sabroso y agradable. Hoy tenemos 2 invitados. Uno de ellos un colega, Claudio Ariani. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va a todos? Y yo creo que sos colega de esta misma radio, ¿no? Sí, también con los Rossi después en y encima Sónica con Más. Quique Romero, no, con Quique. No, con Agustín y Delfina Rossi. Con Agustín Rossi y su hija. Y lo tenemos a un economista promisor. Yo le doy mucha manija a Julián Denaro porque, no sé si ustedes saben, el primer libro lo escribió, creo que todavía no se había recibido, ¿no? No. Sí, recién recibido. Recién empecé a escribir antes de recibirme. Y lo terminaste y lo editaste. Exacto. Después. Y tuvo la ocurrencia, un libro de macroeconomía durísimo para entender para los que no somos economistas, pero quiso que un político, me precio de ser un político humanista, se lo prologara, y me lo trajo, y lo leí, y se lo prologué porque era un libro fríamente técnico, pero desde la óptica humana escrito. Era una cosa notable para un muchacho que tendrías, ¿cuánto? 26, 27 años. Lo publiqué a los 32. 32. Bueno, de todos modos, eras no voy a decir la palabra porque no me gusta decir palabrotas, pero era un mocoso, digamos, en el buen sentido cariñoso de la palabra. Bienvenido, Julián, igual que Claudio, gracias por acompañarnos. Y Quique. ¿Qué tal, Juan Gabriel? ¿Cómo estás? Interesante la mesa de hoy, ¿eh? Bueno. Interesante también todo lo que dijo Alicia Sánchez. Alicia Sánchez, ¿no? La esposa de Luis Delía. Y va a ser también interesante porque en la segunda parte lo vamos a conectar por teléfono a Guillermo Moreno. Sí, al otro economista. Bueno, vos estás por incorporarte a la Comisión de Economía del Partido Justicialista, Julián. Exacto. Ya has dado tu consentimiento. Exacto. Y el presidente de esa comisión, no sé si se llama presidente coordinador o cómo, es justamente Guillermo Moreno, así que aprovechá para por lo menos saludarlo por teléfono. Dale. Bien, el tema de hoy, en realidad, hay muchos temas para hoy, ¿no? Son novedades. Una de ellas, que la mencionó Alicia, es que mañana miércoles, se vota en el plenario de diputados
la llamada ley de despenalización del aborto, que en realidad es una ley de legalización de todos los abortos, no solamente de los que se producen en situaciones especiales, que es el caso que menciona el artículo 86, segunda parte del Código Penal. Nosotros ya hemos tomado partido, se lo dije a Alicia, personalmente estoy por salvar las dos vidas, hay que trabajar por la vida. Como seres humanos y como peronistas y argentinos hay que trabajar por el aumento poblacional, no por la disminución. Esto es patria, créanme que eso es patria. Volvemos al viejo lema, perdóname hermano, alberdiano de gobernar es poblar. Sí, perdón. Yo te digo la verdad. Patria, para mí esto, lo que se está haciendo ahora, no es patria. Estamos en el Titanic y estamos discutiendo si vamos a tomar champán o vino tinto con la cena. Este debate es un debate para una Argentina dentro de 50 años. El debate de hoy es si vamos a seguir teniendo un Estado Nacional soberano o no, y por cómo viene la mano, parece que no. ¿Para qué querés una ley si no tenés un Estado Nacional soberano que la aplique? Sí, todo eso es cierto, pero a mí me ha llamado la atención el fervor, porque hay fervor de los dos lados, y la paridad de fuerzas, digámoslo así. Hoy en el Diario de la Nación leo una especie de... vendría a ser un pronóstico, pero chequeado, y hay, a ver si la memoria no me falla, 117 diputados que van a votar contra la despenalización y 109, sí, son 8 de diferencia, que van a votar a favor, y hay 24 indecisos. Esto, y además el fervor puesto en las calles por los dos sectores, está hablando de que el asunto ha interesado, los dos se lo toman con gran dedicación, con gran fervor, con gran apasionamiento, y por lo tanto yo lo único que ruego es que cada uno cumpla con su conciencia. El tiempo va a decir quién tenía en esto la razón. Yo no me desespero porque al final, como buen creyente que soy, yo no apoyo la natalidad o no me opongo al aborto por razones religiosas solamente, también por razones religiosas. Me opongo por razones políticas, ustedes lo conocen, el aumento poblacional es política de Estado para nosotros, de vida o muerte. Y la disminución de la población la están queriendo los mismos centros que ahora nos tienen asfixiados. Todo movimiento internacionalista, yo sospecho, y este movimiento a favor del aborto o de promover leyes que legalicen el aborto en diferentes países, es un movimiento internacionalista muy bien financiado por los centros de planeamiento geopolítico globales, hasta con nombres y apellidos de quienes son los que están detrás de estas financiaciones a estos movimientos. Estoy hablando puntualmente de George Soros y todo lo que venga por ese lado, y yo desconfío. Y hoy la Argentina, que se ha convertido en un Boca River para discutir aborto sí, aborto no, me parece ridículo, y con todos los problemas que tiene, con un FMI metiéndonos en un brete de aquellos que amenazan la supervivencia de la nación, hoy estar discutiendo y que todos estemos discutiendo y dedicando el espacio mediático a aborto sí, aborto no, me parece la farsa más grande en la que nos han metido. Al margen de eso, Quique, yo no he querido darle demasiado espacio en este programa, es visible, ¿no? He dado mi posición, la he fundamentado, soy autor de un proyecto de ley para atender a la embarazada y al chico en casos extremos, en todos los casos, especialmente en casos extremos. Pero llego hasta ahí porque la verdad está todo dicho en este tema. La suerte está echada para un lado o para otro, hay paridad, una paridad muy sintomática, y mañana que cada uno vote en conciencia. El universo sigue marchando, la Argentina no va a morir por eso, y Dios escribe derecho en renglones torcidos. Yo soy un creyente que tiene fe en la divina providencia. Creo que nos guía en forma muy sutil por caminos que desconocemos, en el sentido de por dónde va a ir el camino y cómo es el camino. Está todo en sus manos. Y como Él creó el universo y hacia Él va el universo, según mi propia creencia, en esto, la verdad, confío en el porvenir. Y vamos a nuestros invitados y al tema de hoy. El tema para nosotros, no es que el aborto no sea un gran tema, el tema para nosotros que merece sí un debate a fondo es el del acuerdo con el Fondo Monetario, que en la sesión o en el programa anterior, el exdiputado se me sale cada rato, no pudimos profundizar mucho porque recién se conocían algunos detalles, hoy se conocen, y por eso hemos invitado
a un economista joven, como es Julián Denaro. Vamos a conectar por teléfono a un economista experimentado como Guillermo Moreno, y hemos invitado, porque todo tiene su lado humano, y no hay que olvidarlo, a un colega, un periodista, que también tiene participación en esta radio, Claudio Mariani, pero él va a dar un enfoque muy humano. ¿Cómo está influyendo o cómo va a influir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre la salud pública, que es su tema? Ya han saludado, esta es la presentación del tema. Yo lo único que quiero agregar en esto es que estoy totalmente en desacuerdo en que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es necesario, es mucho peor que eso. Nos va a llevar a no menos de 10 años de dependencia de los usureros del mundo, como ya nos ha llevado con De la Rúa, con Cavallo, con Menem Cavallo, con De la Rúa Cavallo, con Martínez Dios Cavallo. Qué casualidad, en los tres casos Cavallo estuvo de por medio, y ahora, pocos días antes de que hicieran este zafarrancho de ir al fondo, Cavallo estuvo reunido con gente del gobierno, incluso con el ingeniero Macri. ¿Sabés dónde está la clave del problema con el FMI? Te tiro un número y es un mensaje: 15.000 millones. Yo tengo documentado con recortes de diarios que vengo juntando desde el año 99 a esta parte, que cada vez que aparece la cifra 15.000 millones es un mensaje de alguien para alguien. Como yo no soy un insider, no sé de qué se trata, pero siempre apareció con la crisis griega, apareció con la crisis de las subprimes en Estados Unidos, apareció con la crisis europea, apareció nuestra crisis del 2001, que fue una crisis de 15.000 millones de deuda o de crédito que teníamos, y hoy de vuelta el título es 15.000 millones. Siempre que aparecen los medios 15.000 millones, agárrate, Catalina. ¿Es una cábala? No, no es una cábala, es un mensaje que se dan entre ellos y que usan a los titulares de los diarios para... El mensaje será: muchachos, esto está en liquidación, compren y vendan porque esto se liquida. Se nos va a terminar el tiempo sin darle la palabra a nuestros invitados, así que yo corto mi editorial porque total va a ser del mismo tema siempre. Muy concreto, Julián. Yo estaba pensando en las mismas palabras que escuchamos durante el gobierno de Menem y de la Rúa con Cavallo, que las promesas y las condiciones eran exactamente las mismas. Recortar, reducir el déficit fiscal, y la imposición del Fondo Monetario Internacional era disminuir el déficit fiscal, para lo cual el gobierno prometía reducir su inversión pública, es decir, el gasto destinado a la inversión pública, la parte de su presupuesto, ¿no es cierto? Y eso, en realidad, lo que trae es una inmediata consecuencia en reducir el nivel de actividad, reducir el nivel de empleo, reducir el poder adquisitivo de la clase trabajadora, y en la medida que aumenta el desempleo y se reduce el poder adquisitivo, lo que ocurre es que al bajar toda la actividad también se reduce la recaudación del Estado. Entonces el Estado dice, tiene que gastar menos, pero lo que va a pasar es que además el Estado va a recaudar menos, porque el Estado recauda por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias, por aportes y contribuciones. Lo que acabo de decir es el 75% de la recaudación del Estado. A eso súmenle que el Estado ya no recauda por retenciones a las exportaciones, ya no recauda por aranceles a las importaciones y por otros impuestos a la riqueza que también sacaron. Entonces lo que han hecho es reducir la recaudación del Estado. Entonces, lo único, digamos, a sentido común, sin entender nada de economía, lo único que uno puede decir es que este problema de déficit fiscal fue causado por ellos mismos, porque evidentemente tenían la intención de llegar al Fondo Monetario Internacional, que va a venir con imposiciones cada vez más severas sobre nuestra política económica. Es decir, como bien estábamos hablando en este mismo programa, lo que estamos perdiendo es soberanía política, porque ya el pueblo argentino, a través de sus representantes, es decir, el Estado argentino, ya va a perder autonomía para poder tomar decisiones políticas. Julián, ahí te quiero hacer una pregunta. Yo no soy economista, pero todo político, si no entiende de economía, es un mal político. Entender, como para poder evaluar. A mí me parece realmente que el acuerdo con el fondo no soluciona el problema, y es innecesario, al margen de ser dañino, es innecesario, porque hay un paréntesis y para atrás.
Reducir el déficit, yo estoy de acuerdo. Como el país no puede vivir con 31.000 o 32.000 millones de dólares de déficit en la balanza de pago, es decir, en el balance de los dólares que se nos van y que nos vienen, perdemos 32.000 millones. Eso quiere decir que nos endeudamos todos los años en 32.000 millones de dólares. Hay que reducirlo. El tema es cómo lo reducimos y quién paga los platos rotos. Porque con esta forma que están haciendo, al reducir la actividad, y es claro, expreso, dicho por ello, van a reducir la actividad económica para que bajen los salarios, para que baje la inflación, para que baje el consumo, para que sobre dinero y paguemos al Fondo Monetario. Porque, ojo, el crédito por 15 o por 50, por cualquier cifra, vence a los 2 años. Dentro de 2 años hay que renovárselo y van a venir otros ajustes, otras exigencias. No hacía falta, pero sí reducir el déficit. No hacía falta que lo pague la gente pobre. Miren, y aquí te viene la pregunta al técnico, Julián. Hay 400.000 millones de dólares, se calcula, en el exterior de argentinos. No se los puede exigir, no se les puede exigir que lo traigan. Si tenemos convenios internacionales con la mayoría de los países que nos dan la información fiscal necesaria como para saber quién tiene plata en las cuevas fiscales, tramposas, piratas, y quién no. ¿Se les puede o no se les puede exigir que lo traigan? Esas cuestiones jurídicas se tienen que elaborar, se tienen que diseñar y se tienen que incluir en una nueva constitución, como así también el tesoro de la reserva que nos robaron los británicos en el siglo XIX. Déjalo. Vamos concretamente a los 400, no digo déjalo porque no digo, no nos desviemos de esto. 400.000 millones. No hay ningún impedimento legal, Julián, te lo dice un abogado. Vos como economista decime si eso técnicamente es posible. Porque no es justo que desde los ministros del Poder Ejecutivo, el presidente, fuguen capital al exterior y después le saquen a la gente pobre para cubrir el déficit que ellos producen de dólares, que ellos producen con esta política de fuga, que es pirata. Sí, igualmente, por supuesto que esto sería muy importante. Ahora, el problema es una cuestión de modelo económico, como bien vos señalabas, Gabriel, de que acá tenemos un déficit en la balanza de pagos de más de 30.000 millones de dólares, es algo récord en la historia. El déficit, por ejemplo, de la balanza comercial, que es más de 10.000 millones de dólares, nosotros tuvimos durante el periodo del 2003 al 2012 un promedio de cerca de 10.000 millones de dólares positivo en la balanza comercial, es decir, exportaciones mayores que importaciones. Este déficit comercial se debe primero a la apertura, a la liberación de que puede entrar todo producto importado al país. Ahí sabemos que hay rubros como el textil y demás, frente a los cuales la industria argentina no tiene posibilidad de vender tan barato, por diversas cuestiones. Entonces hay que controlar, Guillermo Moreno me parece que sabe un poquito de esto, hay que controlar las importaciones y hay que poner aranceles a las importaciones, eso por un lado. Por otro lado, hay que controlar el retiro de utilidades por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país. Los intereses de la deuda externa, que en la medida que la deuda externa aumente, los intereses de deuda externa también van aumentando, o sea que es estratégico reducir el endeudamiento, no agrandarlo. Y por otro lado, la gran tremenda cosa que tuvimos, que es la bicicleta financiera, que esto de que el poder financiero concentrado del mundo ha entrado dólares libremente al país para cambiarlo por pesos a altas tasas de interés y después retirarlo libremente. Han preparado el escenario con las altas tasas. Ocasionando un buraco financiero terrible al país y al Estado, porque esos intereses los tiene que pagar el Estado. Alguna vez hemos conversado entre un histórico como yo y un joven como vos. En 1974, te lo he contado, se aprobó la Ley de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología de Perón. Fue una ley con la firma personal de Perón. A mí me tocó estudiarla, era de la Comisión de Industria y Comercio. Se limitaba el giro de utilidades a las matrices, a las casas matriz, al 12,5% del capital realmente invertido. Los dólares que realmente trajeron e invirtieron acá, el 12,5% de eso podían girar al año. El resto tenían que invertirlo acá. Ese edificio inmenso, hermosísimo, que hizo el Banco de Boston en Madero, en Puerto Madero, que ahora es del ICBC, eso se hizo con la utilidad del Banco de Boston durante nuestro periodo, que no la pudo expatriar. En segundo lugar, no hay ningún inconveniente en exigirles que transfieran tecnología
para que los royalties que pagábamos y que pagamos, que son brutales, hasta en los medicamentos pagamos royalties, se dejen de pagar en algún momento. Esas medidas son absolutamente legales y posibles, no se las toman porque no quieren. Otro aspecto respecto del retiro de utilidades es que hay algo que es fundamental, que tiene que ver justamente con el modelo económico. Es decir, el modelo nacional y popular, tanto con Perón como durante el periodo kirchnerista, ha nacionalizado empresas argentinas, empresas que tienen que ser del Estado argentino. Es decir, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas e YPF son las dos que más dinero nos han retirado todos los años. Si ustedes ven, como decías vos, la balanza de pagos, hay algunas cuentas de la balanza de pagos donde vos lo ves, algunos años donde vos decís, uy, la plata que nos robaron, más de 10.000 millones de dólares. Bueno, eso, las nacionalizaciones, lo ha reducido. Y una cosa que yo pensaba, que es muy importante considerar en este momento, es cuando empieza la convertibilidad. Esto lo enseño desde siempre en la facultad. En el año 91, a pesar de la hiperinflación, a pesar de la desindustrialización, de las privatizaciones, etcétera, en el año 91 la tasa de desempleo era del 6%. Y en el año 95, 3 años y pico después, era del 18%. Y yo siempre lo explicaba como que no, pero bueno, esto quédense tranquilos que nunca va a volver a pasar, yo al frente de los cursos. Vos sabés que en julio del 92 comenzó a aumentar la desocupación, y Marcelo Lascano, un gran economista que no sé si lo has conocido, sí, lo conocí, me dijo, ¿por qué no hacemos un informe? Vos que sos asesor del presidente. Hicimos un informe en julio del 92 en donde marcábamos el aumento de la desocupación y el aumento de la deuda externa, que ya se notaba. Claro. Me echaron por eso. Cavallo protestó, me echaron como asesor presidencial y como embajador por la crítica, pero le quiero pasar la pelota, como quien dice, el sabó, a Claudio. Claudio, todo este esquema del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo va a repercutir desde tu punto de vista en la salud pública? Dos cosas quería comentar nada más de lo que le preguntabas aquí a Julián con respecto a si había una forma de que, digamos, técnicamente pudiesen traer el dinero que tienen en el exterior en Argentina. Sería buenísimo, por ejemplo, que Macri empiece a pagar lo que tiene con la deuda con el correo argentino, por un lado, y por otro lado también, por ejemplo, que Duhovne deje de vivir en un terreno vacío, pagando, digamos, impuestos como un terreno vacío que en realidad tiene toda una edificación. Ya empezando por ahí sería como muy interesante. No, vive en un médano también. Claro, es la onda. Fíjate, yo no quise hablar de delitos, porque delitos hay, ha señalado 2 de ellos de los graves. Porque además de fugar en forma antipatriótica, antiargentina, cometen delito todos los días estos señores. Día llegará en que haya un capítulo nuevo en el Código Penal, que son delitos contra la economía nacional. No existe. Y no existe porque los códigos lo han hecho ellos siempre. Y dando el pie de lo que él hablaba del 91 al 95, casualmente nada es casual, digamos, con un neoliberalismo, y creo que siempre hay que recomendar para esto lo que es la doctrina del shock de Nomi Klein, como para poder entender un poco lo que pasa económicamente. También me parece que es como, por lo menos para mí, es como un libro de mesita de luz. Es el hecho de que él nombraba Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, cuando era estatal en su momento, digamos, rendía mucho y después empezó a bajar, y por lo cual la privatizaron. Actualmente, ahora mismo, los informes que hay de Aerolíneas Argentinas ha bajado a nivel internacional de una forma abismal, por lo cual se espera el inicio de la privatización en cualquier momento. Con respecto a los impactos que tuvo en la salud, y en este caso, digamos, a lo que es el recorte, actualmente, por ejemplo, lo que es en subsidios, el Fondo Monetario Internacional está pidiendo que se baje un 48%. El día de ayer la vicepresidenta Michetti dijo en el Centro Cultural Kirchner que va a empezar a analizar cada uno de los subsidios que hay a nivel de discapacidad, por lo cual va a haber, digamos, un problema importante con el tema de los discapacitados. Y acá entra, y esto lo hablo en primera persona como persona con VIH, desde el año 93, que en el 2001 me tuve que ir del país porque las medidas económicas que había puesto el liberalismo y sobre todo el Fondo Monetario Internacional, con un dólar alto, con recortes en todos los ámbitos de la sociedad, con bajada de sueldo, obviamente lo que era la compra de medicación por parte del Estado era prácticamente imposible. En aquel entonces nos fraccionaban la medicación, es decir, uno iba a retirar medicación para el día, ni siquiera para 15 días o lo que fuera. Hacíamos cola en el Ministerio de Salud a partir de las 3 de la mañana para llegar a las 10 de la mañana y que la empleada de turno de ese momento nos bajara la ventanilla y dijera, no hay medicación, vengan mañana. A lo
cual íbamos al hospital, rompían los blisters, nos daban la medicación y de esa forma. Eso era lo que vivíamos en el 2001. La pregunta es, ¿a cuánto, digamos, y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de el sistema hospitalario, donde el gobierno anterior, por otro lado, había dejado compras por 2 años de medicación, digamos, el gobierno anterior lo que hacía era compraba stock por 2 años, que este gobierno se consumió todo. El año pasado y este año tuvimos que salir a solicitarle al Estado que vuelva a comprar medicación, porque inclusive no hacían licitaciones, hacían compras directas, que en ese caso también no denuncié, pero le pedí a Laura Alonso por todos los medios que investigue eso, porque me parece de que ahí hay algo muy raro, que antes se compraban medicación por licitación y después dejaron de comprarla por licitación y hacerlos por compra directa. Y la gran pregunta, con un 48% menos de subsidio, con 13% de salario en baja, con $1 en subida, ¿cuánto tiempo puede llegar a aguantar lo que es el sistema de salud en cuanto a medicación para personas con VIH, para personas con situación oncológica, con diabéticos o por ejemplo con hepatitis? Me parece y me asusta lo que es el panorama que se nos viene a futuro con esta entrada al Fondo. Ellos ya lo han previsto. Para eso está Patricia Bullrich, que ha pertrechado con armamento israelí a las fuerzas de seguridad, que es todo armamento antimotines, como si fuéramos invadidos por un ejército extranjero. Solange, ¿podés conectarte con Guillermo Moreno? Vamos al corte y luego a ver si... Antes déjame contar, todos aquellos que nos quieran contactar vía Facebook, pueden hacerlo en la página de Facebook Unidos Triunfaremos, también en Instagram. En Twitter es @UnidosSónica. El mail nuestro es unidostriunfaremos@gmail.com. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores, que se emite por Sónica Más. Bien, antes de conectar con Guillermo, que yo creo que ya debe estar en línea, con Guillermo Moreno, nuestro compañero y amigo, Quique tiene una noticia muy agradable para darles de nuestro ex entrevistado y amigazo y compañerazo, Felipe Vallese, el hijo de Felipe Vallese, nada más. Sí, acá el Sindicato de Trabajadores de La Matanza invita a la inauguración de una muestra fotográfica, Felipe Vallese por Felipe Vallese es el título de la muestra, que va a ser el viernes 15 de junio a las 17:30 en el Centro Cultural Jorge Luis Conguet, que esto queda en la calle Almafuerte 3172 en San Justo. Así que están todos invitados a la muestra Felipe Vallese por Felipe Vallese. Recuerdo para los que no vieron el programa o para los que no tienen buena memoria, Felipe Vallese, Eduardo el que nos invita, es el hijo de aquel Felipe Vallese que fue el primer mártir gremial obrero del peronismo. Habíamos tenido mártires militares en el fusilamiento del 9 y 10 de junio. De modo tal que los invitamos a todos a que vayan. Y ahora sí, está Guillermo. Hermano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bueno. Un placer en saludarte, ¿eh? Gracias. ¿Qué tal, Guillermo? Quique Romero también estoy acá. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo andás? Un placer en saludarte. Julián Denaro te habla, Guillermo, un abrazo. Julián, un abrazo también. Bueno, aprovecho y saludo a Claudio Mariani, un abrazo inmenso. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? También un abrazo para todos. Hemos querido invitarte, hablar por teléfono, porque acá hay uno que va a ser discípulo tuyo, porque Julián Denaro es un economista joven, profesor de la facultad. ¿Qué edad tenés, Julián? 41. Ah, no, ya no sos tan joven, pero Guillermo es un poco menos joven que vos. Que quiere incorporarse a la Comisión de Economía del Partido Justicialista que vos presides, entiendo. Sí, claro, con todo gusto. Desde ya le das las coordenadas mías y se pone en contacto y ya lo invitamos para la próxima reunión. Ya está. Vas a recibir a un pequeño bocho, te aclaro. Muy bien, muy bien. Vos sabés que escribió un libro de macroeconomía tan duro y desértico como es la macroeconomía, y me pidió a mí, que soy un humanista poco afecto a las cosas duras de la economía, que se lo prologara, y se lo prologué, porque era la macroeconomía desde la óptica de un hombre de pensamiento humanista. Muy bien.
Me parece encantador, aparte son los cuadros que forma el peronismo, así que con mucho gusto. Así es. Lo que queremos saber es tu opinión muy concreta sobre el acuerdo, las posibilidades que hay de evitarlo, porque yo estoy empeñado en que iniciemos una campaña para que no se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que me digan golpistas si quieren, lo que se les dé la gana. ¿Cómo podemos hacer para evitarlo? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuál es tu opinión? Mirá, la situación, al menos en términos de definiciones conceptuales de la disciplina que uno pretende manejar porque tuvo que ver con su vida y con sus estudios, más o menos la podemos caracterizar así. Después del acuerdo, si se firma el acuerdo con el fondo, y yo te voy a decir, Juan, si se firma el acuerdo con el fondo, no por el tema que a vos te conmueve, que si pasa o no pasa por el Congreso. No me conmueve eso, no. Si se firma o no se firma va a depender de la calle que nosotros sepamos ocupar. Ok, bueno. Entonces, yo estaba con ese esquema de ustedes los abogados, que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, pero yo coincido en la democracia directa, en la democracia directa, así que también es la voz de la calle, así que no tengo problema. Pero en todo caso que conmueve a los legisladores que quieren que pase por el Congreso. Yo pongo el acento en que jurídicamente, mi querido Juan, lo que vos terminás firmando con el fondo, para hablar en tu idioma, es un contrato de mutuo. Un contrato de mutuo, para estar perfeccionado, tiene que tener una cifra cierta de préstamo y una forma precisa y clara de cómo va a ser devuelto ese préstamo. Si no, no hay contrato de mutuo. Y en este caso, la cifra de préstamo está cierta, pero no la forma de devolución, porque el déficit fiscal ha quedado indeterminado. ¿A partir de qué? Como te lo puedas saber explicarme yo mejor que yo, el economista que tenés sentado en la mesa. La baja del gasto es en el mediano y largo plazo, y la caída del ingreso ya comenzó. Y el déficit no es más que la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y entonces, si los ingresos te quedan indeterminados, también te queda indeterminado el déficit, y por lo tanto no tenés fórmula de pago. Pero bueno, suponiendo que finalmente el 20 de junio se firma, naturalmente la Argentina antes del Fondo Monetario no es la misma Argentina después del Fondo Monetario. La Argentina de después del Fondo Monetario es una Argentina que en términos económicos va a tener un programa económico consistente de características neoliberales, que no nos va a gustar, pero que no le vamos a poder negar consistencia. En cambio, lo que teníamos antes de firmar con el fondo era un experimento, porque no tenía consistencia interna para llamarlo modelo, de características oligárquicas. Y esto es muy importante, porque este experimento oligárquico generó, en los 2 años y medio de transcurrir, los desequilibrios macroeconómicos que generaron el colapso del gobierno de Alfonsín y los desequilibrios macroeconómicos que generaron el colapso de la Rúa. Con lo cual, la patria está en peligro, porque lo que hizo este experimento oligárquico es empezar a frenar la producción de bienes y servicios del conjunto de la economía en un país que es básicamente urbano, con lo cual vos tenés que salir al mercado y satisfacer tus necesidades comprando esos bienes y servicios que se están dejando de producir. La pregunta es si después del fondo esto se subsana, y yo tengo la sensación que no. Por lo tanto, la patria sigue estando en peligro. Pero yo creo, Guillermo, yo coincido plenamente con tu planteo, pero me parece que este acuerdo no se ha hecho para ser cumplido, porque hay que devolver el dinero a los 24 meses. ¿A quién se le ocurre que en 24 meses vamos a poder devolver el primer tramo de 15.000 millones de dólares? Esto está hecho para que no lo cumplamos y para que haya que renovarlo en 24 meses, momento en que nos exigirán otro tipo de ajuste más severo. Vos tenés la misma edad, no, tenés menos edad que yo, pero recordarás lo que le hicieron a De la Rúa, a Menem, a una Martínez Dios. Era cada 3, 4, 5 meses
un examen ante el Fondo Monetario, que por el artículo 4 o por lo que fuere, que venía la delegación del fondo y siempre eran nuevos ajustes. Mira, es un poco más complicado que eso, Juan. Yo te estoy diciendo que quizás no lo puedan firmar. Y Bueno, vos Dios estás quiera. suponiendo que los muchachos del directorio del fondo te van a dar plata porque vayas a saber por qué decisión específica pueden firmar lo que no es firmable. Ellos, no nosotros. Si vos no tenés una forma de pago, después la forma de pago podés no cumplirla, y entonces ahí vienen los famosos waivers, el perdón. Pero eso es a posteriori. Vos tenés que poner una forma de pago, y en esta forma de pago el problema que tenés es que la recaudación está cayendo violentamente porque las ventas en mayo de todas las empresas fueron menores que las ventas en abril. Por lo tanto, la recaudación de junio, producto del nivel de actividad, va a ser muy inferior a la recaudación de mayo, producto del nivel de actividad. Sí, lo adelantó Denaro antes que te conectáramos a vos. Tenés Bueno, un buen discípulo. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es un déficit fiscal indeterminado que imposibilita generar un contrato de mutuo. Por ejemplo, vos podrías decir, mire, yo gano 50.000 pesos por mes, por lo tanto esta plata que me paga le voy a devolver 2.000 pesos por mes. Y firmás, porque vos tenés un trabajo de 50.000 pesos por mes. Ahora, después que firmaste, a los 60 días te quedaste sin trabajo. Bueno, muy bien, fuerza mayor, pasó algo, etcétera. Ahora, vos hoy no podés decir cómo lo vas a devolver. Era el mismo problema que tenía Grecia en su momento, que no era que la Comunidad Económica Europea no quería firmar el acuerdo con Grecia. Le decía, deme una forma de pago, así sea €1 por año. Y Grecia no lo podía firmar porque no podía garantizar €1 por año. Pero yo creo que van a hacer, yo creo que, te creo porque te conozco muy capaz en esto, no hay que hacerse ilusiones. Si es así, llegado el momento de firmar, van a apretar más el torniquete y el gobierno argentino va a ceder más hasta que dé una forma de pago o una forma de acomodamiento a la baja de la economía. Si vos sabés qué pasa, sabés qué te pasa, Juan. Vos, como corresponde un hombre de bien, interpretás que va a pasar lo que alguna vez viviste. Y por eso me comparaste con Martínez de Oz, con Menem o con De la Rúa. Y yo estoy caracterizando esto como una supercrisis, no como una crisis. Y yo estoy planteando que la nación está en peligro porque está en peligro de disolución. Y es la primera vez que digo esto. Te comprendo. Esta es la crisis más importante en la historia de la Argentina. Yo parto de otro punto de vista. Te comprendo y comparto lo que decís. Estamos en grave peligro, gravísimo. Pero la actitud de los grandes poderes, especialmente de Donald Trump, con los 50.000 millones, hablan a las claras de que necesitan salvarlo a Macri. No, Porque ese es si un no error, pierden, disculpame, Juan, si no, no, pierden toda Latinoamérica. No, Juan, no, ese es un error de caracterización. Va a ser un artículo que voy a sacar el lunes. No es cierto eso. Esto no es la influencia de Trump. Trump ni se enteró de esto. Trump estaba preocupado por el G7 y por lo que pasaba en Corea. Lo que pasó acá, y esto vos lo vas a entender porque sos un gran abogado, cuando vos presentás un default, se lo podés presentar al sector privado, pero nunca se lo podés presentar a los organismos multilaterales de crédito. Nunca. Cuando Rodríguez Sá declaró el default en el 2001, fue contra las acreencias del sector privado extranjero, pero no contra el Fondo Monetario. Lo que generó los 50.000 millones de dólares, si es que se firma, porque después va la responsabilidad de los directores que tienen que poner la firma del fondo, es que el sistema financiero privado internacional está muy expuesto a la Argentina a un posible default. Y estos 50.000 millones vienen a cubrir eso, por eso es solamente para devolver las acreencias del sector privado, y esa es una cláusula muy estricta. De hecho, nosotros estamos pensando que esa plata que va a ir al tesoro argentino, no va a venir a la Argentina, va a ser depositada en la sucursal Nueva York del Banco Nación, para ser utilizada únicamente contra los bonos del sector privado extranjero, porque es cierto que la Argentina no le puede presentar un default al Fondo Monetario y sí al sector privado, como ya lo ha hecho.
Entonces, este no es un tema de Trump ni del Tesoro, es un tema del sistema financiero que dijo, miren, me expuse demasiado con esta bestia, sálveme ahora, y me salva usted porque ningún país le va a hacer un default al fondo. Guillermo, no sé si querer rogar que tengas razón vos o yo, porque en ambos casos el panorama es realmente triste. No, el mío es peor que el tuyo. Sí, el tuyo es peor, sí, efectivamente. Pero yo estoy hablando de la disolución nacional, y la única posibilidad de evitar la disolución nacional es que los patriotas que anidan en el movimiento nacional justicialista, algunos de ellos de un paso al frente, porque si la patria lo demanda, uno de los nuestros se tiene que hacer cargo. Así pienso yo, exactamente. Te quiero invitar, por lo menos decirte como novedad, y que también es para los compañeros que están acá conmigo, estoy impulsando en este momento una comisión que promueva la erección de una vez por todas del monumento al general Perón, porque creo que puede ser un símbolo de la recuperación del espíritu de Perón para el peronismo de hoy. Ya vamos a conversar de eso porque vos sos uno de los hombres que necesariamente tiene que estar en esa comisión. Sos un Yo estoy de acuerdo, y lo que vos, Bacha, yo creo que el mundo está ávido de nuestra doctrina. Después de 70 años, Perón demostró que tenía razón. Se terminaron las dos doctrinas hegemónicas a la salida de la Segunda Guerra y solo queda una doctrina universal, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, en un mundo donde los vectores nacionales se están valorizando en los modelos de desarrollo. Ahora, con mucho cuidado, porque si el nacionalismo es en el europeo, ese nacionalismo imperial, volvemos a centenares de millones de vidas que van a ser sesgadas. En cambio, el nacionalismo peronista es un nacionalismo de inclusión, es un nacionalismo de amor y paz. Y somos los únicos de liberación, de amor y paz de todos los pueblos, porque ningún pueblo es superior a otro pueblo, por lo tanto inmediatamente lo que vos estás diciendo es un hecho fáctico. Ningún pueblo es superior a otro pueblo, y eso es lo que necesita el mundo, un nacionalismo de amor y paz, que es el que está difundiendo hasta el cansancio su santidad. Nunca estuvimos tan bien internacionalmente, basta simplemente que empecemos nuestro modelo peronista en la Argentina. Lamentablemente se nos termina el tiempo. No, un abrazo, amigo. Solamente quiero que sepas que hay un autor francés muy conocido, Alain Touraine, que tiene la misma tesis tuya y mía. Hasta en Europa está llegando el concepto de nacionalismo peronista. Se queja en su último libro, que se llama El siglo de Perón. Vale la pena leerlo. ¿Te quiere hacer un comentario cortísimo, Claudio? No, era simplemente con este tema que realmente qué pasaría, digamos, al pueblo le va a servir el tema que no se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué le pasaría al gobierno si no se llega a firmar, no? Explota. Exactamente, la situación es, creo que similar. La tasa de, la relación entre tasa de interés y tipo de cambio le ha generado, por los producto de los propios desequilibrios, ha generado una situación técnica donde esta tasa de interés imposibilita la producción de bienes en las funciones de producción de alta densidad de capital, y a su vez imposibilita el crédito comercial en la venta mayorista, con lo cual se está desabasteciendo al mercado. Para bajar la tasa de interés tienen que aceptar que el dólar se le dispare, con lo cual la pobreza llegaría al 50% de la población y la desocupación al 25%, con lo cual se le hace ingobernable también el sistema. Por lo tanto, digo, con acuerdo de fondo, sin acuerdo de fondo, la patria está en peligro. Gracias, Yo creo Juan. lo mismo, con acuerdo o sin acuerdo estamos en peligro. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Un abrazo a todos. Chao, Guillermo, muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigo. Chao, chao. Justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Labaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.